Sabemos que estamos un poquito apretados porque somos muchos. Esta presencia de fieles y devotos de la Virgen nos ayudan a vivir esta tarde como día de familia entre todos. Una familia que se reúne en torno a la Madre y que nos ayuda a poder hacer nuestro aquello que ha sido el contenido de la novena de estos días, predicada por don Manuel Reyes, donde él nos invitaba particularmente a poder profundizar en la fe de la Virgen. Ella ha ido acompañando a su hijo en todas las etapas de su vida, desde la Anunciación hasta el Calvario, y ha aprendido a ser no solo madre, sino discípula de Jesús. Ayer la contemplábamos en ese misterio de su maternidad de la Iglesia a partir del día de Pentecostés, y ahora desde el cielo ella, asunta al cielo, acompaña la vida y los pasos de sus hijos. Pues vamos a vivir y revivir este misterio en esta tarde. La Eucaristía será presidida por el vicario general de nuestra diócesis, don Francisco Espigares. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Querido hermano Blas, hermano Francisco Mingurance, hermano Mateo, hermano mayor, todos los miembros de la Junta de Gobierno, todos los fieles cristianos que hoy, con gran gozo y alegría, en esta víspera del día grande de la fiesta mariana por excelencia de nuestra archidiócesis, nos reunimos aquí para dar culto a Dios, para venerar a María y para poner nuestra vida junto a la suya y a la suya junto a la nuestra, para poner nuestra misión junto a la suya, y María bendice la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros su Hijo Jesucristo. Verdaderamente María, al estilo de Jesús, que aprendió sufriendo a obedecer, ha hecho un itinerario de fe, aprendiendo poco a poco en la obediencia amorosa la voluntad del Señor y los designios de su amor por todos los hombres. Ella tenía su vida ya arreglada, se iba a casar con José, como Dios manda, como manda la ley judía, pero entra Dios. Y cuando entra Dios no se le puede mirar como uno mira a otra persona o uno se mira a sí mismo. Dios es Dios. Y María en ese momento se dispone plenamente a la voluntad del Señor, en una apertura absoluta, total, como nunca se ha dado ni se dará en este mundo. Y entonces entra el Señor. Sin ese sí de María, Dios hubiera violentado a su creación. La creación no estaba del todo abierta a la infinita hermosura de amor que iba a derramar. Y ese sí de María permitió la acción salvífica, la salvación de Jesús, la salvación que Jesús traía a nuestro mundo. María aprende que Dios hace cosas grandes en la pequeñez de sus siervos. María aprende que hay que dejar cosas en las manos de Dios. Ella no va a decirle a José: José, mira, tenemos que decidir lo que le decimos a Dios. No, ahí no se consensúa nada. Ha intervenido Dios y hay que dejar a Dios ser Dios. Dios se encargará infinitamente después, con más gracia y amor, de decirle a José en sueños cuál es también su misión. Y así va haciendo un itinerario de fe donde va despertando en ella, gracias al silencio receptivo de Dios,
porque sin silencio María no podría nunca haber acogido a Dios. La oración decimos que es hablar con Dios, pero sobre todo la oración es dejar hablar a Dios, hacer silencio. Y como dice el Evangelio de San Lucas, y María meditaba todas esas cosas en su corazón. Le sorprende que Dios tenga que nacer tan pobremente en Belén. Le sorprende que tenga que nacer en un establo. María va dilatando, sin comprender muchas veces, su obediencia a la fe. Y así va, y en la escena que hemos escuchado hoy, de Simeón, lo mismo. Ya le apunta el desenlace fatal de Jesús: y a ti una espada te traspasará el alma. Este hijo tuyo es una bandera discutida, es la luz de las naciones, pero como una luz pone a descubierto todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay escondido en el corazón de los hombres. Ante la luz no existe posibilidad de engaño ninguna, la luz clarifica todo, y eso es lo que María, portadora de la luz, recibe hoy de este Evangelio que hemos escuchado. Y como Jesús aprendió sufriendo a obedecer, ella también aprende sufriendo a obedecer. Cada vez más, de ser la madre de su Hijo, se convierte en su discípula privilegiada, discípula que no se cierra solamente a su Hijo, sino que se abre ya también a los discípulos de Jesús, como una madre acogedora y abierta que recibe a su Hijo en su mismo seno, dándole forma a los discípulos de Jesús, desde primera hora, dando forma a la Iglesia, porque ella es la forma de la Iglesia, María. Ella recibe en su seno a Jesús por ese sí pleno. Sin ese sí Dios hubiera violado su criatura, pero con ese sí Dios ha entrado plenamente. María es necesaria incluso en cada Eucaristía, porque ninguno de los que estamos aquí podemos decir un sí pleno a ese misterio de la transubstanciación para que Dios se haga presente en la especie eucarística. Y María es imprescindible en cada Eucaristía para que entre Dios plenamente coronando la creación con su presencia. Y lo mismo que María acogió a su Hijo en su seno, le abrió lo más íntimo que tiene una mujer, a Dios. En ese seguimiento de Cristo le llevó a la muerte de Jesús, a recibir la sangre de Cristo como nadie ha podido valorar, a cooperar con Cristo en la redención del mundo como una nueva Eva, como una corredentora, como la que ha sabido perdonar a la par de su Hijo. Si su Hijo dijo: Padre, perdónalos, María también en su corazón estaba perdonando a todos esos hombres y a toda la humanidad entera, también tú y yo, nuestros pecados. Estaban perdonándolos Jesús en la cruz y María cooperando en este misterio de la redención. Dios ha querido asociarse a su criatura en ese misterio de la salvación. No solamente un Dios que dona todo, sino también que requiere esa correspondencia, ese amor, por lo tanto, agápico y erótico. Dios que ama y Dios que requiere la correspondencia y el amor de su criatura, de todos nosotros. Por eso María es la única tierra digna de poder recibir el grano de trigo muerto, que es su Hijo. Si el grano, le dijo Jesús a sus discípulos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Ella es la tierra fecunda que acoge ese grano, que es Cristo, que va a dar un fruto de vida eterna, un fruto de redención para todo el mundo, de tal forma que ya el pecado ya no tiene la última palabra. Tiene la última palabra el realismo de la redención de Cristo. Y María acoge a Cristo, lo recibe como esa tierra, sabiendo que ese grano de trigo al tercer día resucitó de entre los muertos, entró en lo más profundo de la tierra, decimos en el credo,
descendió a los infiernos, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y nos quiere llevar a todos, a toda la humanidad, en primer lugar a ella, a María, a todos los apóstoles, a todos los santos, a todos nosotros, juntamente con Él. María, por lo tanto, es la forma de la Iglesia que se abre en ese itinerario constante, sin saber muchas veces, en un silencio cada vez más grande, para dejar a Dios intervenir, para dejar a Dios actuar. Y María, por lo tanto, ser devotos de María significa aprender de María a tener esa capacidad de apertura a lo que Dios quiere de uno. Esa capacidad amorosa de decir, Señor, si tú no das gracia en mi vida, todo lo contrario, tú todo lo que tocas lo embelleces, como a María. Y todos nosotros quiere el Señor convertirnos como a su madre en esos receptáculos de su salvación y de su vida. Es tan plena la vida que Dios nos da, que es limitarla cuando nos hacemos planes propios, al margen o prescindiendo de Él. Es tan bella la vida que nace de Dios y que desciende del cielo hacia la tierra, que es afearla cuando la desconsideramos, cuando no escuchamos la voluntad del Señor, cuando no recibimos su amor. Es tan grande que la empequeñecemos con nuestra incapacidad de recibir y de acoger. María es esa capacidad plena, ese sí absoluto, esa criatura que sabe que de su Creador le viene todo y por lo tanto solamente puede decir sí con gratitud, a veces sin entender, sin comprenderlo todo, entra dentro del amor, no comprenderlo todo, como en un matrimonio muchas veces él no entiende a ella ni ella lo entiende a él, y por mucho que se hable tampoco, se trata de amar más que de entender, y amando ya hay cosas que podemos entender que sin amar o queriéndonos poner de acuerdo nunca lo podremos hacer. Es el amor, por lo tanto, el amor que se abre al misterio de Dios, al misterio infinito de su amor. Pues a los pies de la Virgen María pongamos nuestra iglesia de Granada, pongamos a nuestro obispo don Javier, pongamos a nuestros sacerdotes, pongamos a nuestros consagrados, pongamos a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros enfermos, a nuestros ancianos, a nuestros pobres necesitados, a los inmigrantes, pongamos a nuestra juventud y pongamos a nuestros niños y pongámonos nosotros delante de María y digamos, María, enséñanos como tú, que eres forma de nuestra vida, forma de la Iglesia, cómo nosotros debemos hacer ese itinerario de apertura constante a esa voluntad amorosa del Señor sobre cada uno de nosotros, para que se cumpla el sueño para el que nacimos, ese sueño divino que Dios tiene para todos nosotros y para su Iglesia, que se llegue a cumplir, que esa plenitud de vida y amor no la limitemos, sino como María podamos decir, Dios ha hecho obras grandes en la pequeñez de sus siervos, y esto no nos llena de soberbia, no, nos llena de gratitud y de entrega amorosa cada vez más, porque sabemos que todo lo recibimos de Dios, incluso las obras buenas que podamos hacer, porque como decía San Guillermo de Santerri, también la voluntad es hija de la gracia. Podémosle gracias al Señor por María, que encierra en sí misma todo lo que es el misterio de la Iglesia, que se abre a Dios con gratitud infinita.